Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal GayW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, para mí es un placer nuevamente estar con ustedes en una edición más, con hechos, noticias e información, análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar al conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano, como siempre lo hace su canal, con información verdaderamente extraordinaria o preocupante. Porque hay terror, hay pánico, hay miedo, hay devastación, hay verdaderamente locura generalizada en los líderes europeos. Locura. Verdaderamente estos señores de Europa, los europillos o los señores de la guerra, definitivamente quieren ir a la guerra con Rusia. Y están preparándose para la guerra con Rusia. Y están dispuestos a liberar los 4 caballos del apocalipsis. Es que muchos no han entendido la realidad de lo que está pasando en Europa. Muchos no han entendido. Vamos aquí por puntos importantes. Empecemos primero con puntos importantes o titulares importantes y yo te voy a ir a decir qué hay detrás de todo esto, ¿ok? Detrás de todo esto, como siempre lo hace tu canal. Vamos, primero. Pero antes de empezar, lo primero que tienes que hacer, ya sabes, al llegar a tu canal, tienes que darme mi like. Dale dedito para arriba al video. Déjame un comentario. Muy importante que me dejes tu comentario. Y aquí también quiero tu comentario. Y gracias a quienes siempre me dejan un comentario y me dejan algún aporte. Gracias. Se los agradece su canal GayW y su servidor Ubaldo Quiñones. Mi agradecimiento para aquellos que siempre dejan su comentario y dejan su aporte. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Invita a otros a que nos acompañen. Comparte el link de este video o comparte el video. Distribuye el video. Es necesario que la gente entienda lo que está pasando y hacia dónde nos conducen estos enanos intelectuales que hoy gobiernan a Occidente. Como siempre lo he dicho y lo digo con responsabilidad. Enanos intelectuales, locos y psicópatas, dispuestos a incendiar al mundo y a abrir o dejar o liberar los caballos del apocalipsis, porque la información es brutal y así seguimos día con día echándole más leña al fuego hasta que incendien el planeta. Lo he dicho con responsabilidad. Ok, pero vamos aquí, empecemos con puntos importantes. Primero, el señor Donald Trump ha cortado la ayuda militar, económica, satelital, de inteligencia, de comunicaciones a Ucrania, cuando Rusia está realizando los ataques más devastadores en territorio ucraniano. Ahorita te traigo la información, te la voy a leer. Pero empecemos aquí. ¿Qué hay detrás del supuesto corte justamente de la ayuda por parte de Estados Unidos? Ok, Estados Unidos decide cortar todo tipo de ayuda a Ucrania. ¿Cuál es el objetivo entonces de Donald Trump al cortar y al presionar al señor Volodymyr Zelensky después del circo que se aventaron allá en el despacho oval de la Casa Blanca? ¿Cuál es el objetivo? En el cual no se alcanzó ningún acuerdo. ¿Cuál es el objetivo real de Estados Unidos? Bueno, la próxima semana se van a reunir allá en Riad, allá en Saudi Arabia, la capital de Saudi Arabia, en Riad. Se van a una delegación de Ucrania, una delegación de Estados Unidos. Aquí supuestamente porque ya Donald Trump o el señor Zelensky ya se disculpó con el señor Donald Trump y van a reunirse allá para firmar algún acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Lo que les dijo su servidor Ubaldo Quiñones. La transferencia de materias primas, tierras raras, infraestructura importante y principal de Ucrania, entregar el territorio o lo que quede del territorio ucraniano a Estados Unidos. La entrega de lo que quede de Ucrania a Estados Unidos. Y aquí vamos. ¿Qué va a pasar entonces cuando Volodymyr Zelensky o su representante, quien quiera que sea, firme ese acuerdo con el señor Donald Trump para la entrega de la nación o de lo que quede de Ucrania? ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto se firma, en cuanto le firmen al señor Donald Trump esa petición que les pide para que entreguen a Ucrania, para que se la vendan, como quien dice, inmediatamente va a continuar apoyando militarmente a Ucrania. ¿Quién lo está diciendo? Su servidor. Todo lo que hemos mirado, el recorte supuestamente de una cosa y de otra, lo que les acabo de explicar, tiene ese objetivo.
presionar a Ucrania para que entregue sus recursos a Estados Unidos. Pero tan pronto lo firmen, continuará el apoyo militar por parte de Estados Unidos. Porque por ahí hay muchos aplaudiendo a Donald Trump y pensando que Donald Trump hasta podría merecer el premio Nobel de la Paz porque está buscando la paz, porque quiere acabar con el conflicto, porque quiere acabar con los conflictos. ¿De veras hay alguien que se cree semejante incongruencia? Porque si creen eso, no han entendido qué es Estados Unidos. No lo han entendido lo que es el imperio de las mentiras. No lo han entendido en absoluto. En absoluto. Ya les dije que hay y que viene. Cuando se reúnan allá, tan pronto Zelensky o su equipo firme la entrega de los minerales, tierras raras o lo que quede de Ucrania, van a ver nuevamente el incremento del apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. A Ucrania. Pero ya no será a través de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces vamos a lo de Emmanuel Macron, al por qué la locura generalizada allá en Europa. Empecemos primero por el señor Emmanuel Macron. Empecemos primero por él. Ya les hablé de la reunión que sostuvieron allá en Inglaterra, supuestamente, en el cual se buscaba la transferencia de personal de paz al frente, allá, digamos, a Ucrania, que al final sería la OTAN enfrentando a Rusia. Un Rusia que ha dicho que no permitirá y que no aceptará bajo ninguna circunstancia que haya fuerzas de paz de las naciones europeas, que son parte del conflicto desde un principio. Entonces, ¿a dónde llevaría eso? A un enfrentamiento. Ahora, a lo que dice el señor, o lo que dijo el señor Emmanuel Macron en un discurso a la nación francesa. Lo que dijo, el imperio de las mentiras, hablo de Europa. Diciendo, como si fuéramos todos estúpidos, diciendo totalmente cosas incongruentes. Porque como viven en un mundo paralelo, pues, o no sé, están tan desquiciados que ya pueden decir cualquier barbaridad. Ante la prensa, ante la televisión y los grandes medios de comunicación corporativos, en lugar de poner en su lugar y preguntarle, señor, usted se está equivocando. Cuando digo se está equivocando, hablo de justamente que el señor Emmanuel Macron primero puso a Rusia. Emmanuel Macron declaró a Rusia como la amenaza más inminente para Ucrania. O sea, la peor amenaza para Europa, no solamente para Ucrania, sino para toda Europa. Rusia, la principal amenaza. Pero el primer punto, que es demasiado malo, que esto significa estar declarando a Rusia el enemigo, declarándole la guerra a Rusia. Segundo, que dice que Rusia es el agresor, cuando los que estamos aquí hemos venido diciendo cómo llegamos a este conflicto, punto por punto. Y que Rusia no cumple los acuerdos, lo dijo Emmanuel Macron, que Rusia no cumplió los acuerdos de Minsk. Y no había un periodista europeo que le dijera, hey, señor, usted se está equivocando. Porque no fue Vladimir Putin el que dijo que no cumplieron con los acuerdos. Lo dijeron quienes firmaron los acuerdos. El mismo ex primer ministro de Francia, Francois Hollande, entonces primer ministro de Francia. La señora Angela Merkel de Alemania, entonces primer ministro de Alemania, con el señor Vladimir Putin en los acuerdos de Minsk. Lo dijeron en su televisión, en su propio territorio. Los acuerdos de Minsk solamente fueron un engaño para Rusia, para darnos tiempo y rearmar al ejército ucraniano. Lo dijeron sus propios representantes políticos. No Rusia, no yo, no fulanito, no, ellos mismos. Y no hubo un periodista que le dijera al señor Emmanuel Macron, no, pues yo recuerdo que la señora Angela Merkel, el señor Francois Hollande, el señor Petro Poroshenko y muchos líderes dijeron que era mentira, que nunca no tenían la intención de cumplir con los acuerdos de Minsk. No fue Rusia. Ahí estamos ya mal. Y luego, en la reunión que se estuvieron allá en Inglaterra, que dice que para buscar la forma de transferir personal de paz al frente. Otra locura generalizada. El señor Emmanuel Macron también hace un llamado justamente a los europeos para que se cree un debate para crear, a ver si están de acuerdo en crear un paraguas nuclear, armas nucleares de Francia en Europa, en Alemania, posiblemente en Polonia, en la frontera rusa. Y uno se pregunta, ¿qué van a esperar? ¿O qué esperan que haga Rusia cuando se les ocurra semejante estupidez e incongruencia? ¿Qué esperan?
Obviamente una respuesta rusa. Pero ahora vamos al incremento del presupuesto militar de 800.000 millones de dólares, supuestamente, ¿ok? De manera conjunta, 800.000 millones de euros para incrementar el presupuesto militar del Producto Interno Bruto al 5%. Y un 20% de lo que adquiera cada nación europea para rearmarse hasta los dientes, que es que por la amenaza rusa, y si es que tienen el dinero, bueno, el 20% se le dará a Ucrania en ayuda militar. En ayuda militar. Y entonces miramos la jugada del señor Donald Trump. Yo corto los servicios de comunicaciones, servicios satelitales a Ucrania, servicios de inteligencia, dejo de transferir armas y dejo de transferir apoyo económico. Entonces, ¿qué es lo que hace Europa? Con esto Donald Trump obliga a las naciones europeas a que se encarguen del problema y que sean ellos los que tomen las decisiones. Pero ve por dónde va la jugada. Porque al final, ¿qué dijo también el señor Donald Trump? Aquellos que no inviertan suficiente obviamente, en el armamento, o que no inviertan suficiente, o que no paguen suficiente, ¿ok? Las naciones europeas que no paguen suficiente dinero para la compra de armas, que no gasten el 5% del Producto Interno Bruto, pues no serán protegidos por Estados Unidos. No serán protegidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump? Yo me salgo de la guerra, ustedes incrementan el presupuesto militar, me van a comprar las armas a mí, se las voy a entregar a ustedes y ustedes se las van a entregar a Ucrania. Y le van a decir a Rusia, yo ya no soy parte del problema, yo no quiero la guerra. Yo únicamente le voy a transferir ahora armas a Ucrania, pero no a través mío, sino son los europeos los que la van a hacer, yo no. Cuando firmen el acuerdo de las tierras, o sea, de los minerales ucranianos. O sea que al final, Donald Trump lo único que está haciendo es una jugada maravillosa y perfecta para Estados Unidos, no para Europa, porque va a obligar a Europa a ir a la guerra, pero con mi dinero y con mis armas. O sea, primero fue Ucrania, pero como Ucrania ya es un desastre, y ya fue derrotada, y ya fue humillada, entonces ahora les toca a ustedes. Yo me salgo para no seguir quedando en ridículo, lavo la imagen estadounidense, como que salimos como héroes porque queríamos acabar con la guerra, traer la paz allá en Europa o en Ucrania, y entonces el mundo nos va a aplaudir, porque no fue Estados Unidos el que llevó al mundo a la Tercera Guerra Mundial, fue Europa. Claro, una Europa que siempre le ha gustado la guerra. La jugada es maravillosa y perfecta por parte de Trump, perfecta. Dejar que Europa sea la que luche la guerra con Rusia, como les dijo su servidor con anterioridad, que es lo que busca Donald Trump, es eso. Que sea Europa, después de Ucrania, que sea Europa la que siga con la guerra con Rusia. Pero ¿a quién le van a comprar el armamento si no son capaces de producir? ¿A Estados Unidos? ¿O creen a poco creen que porque vamos a rearmarnos, creen que las armas de las diferentes naciones europeas las fabrican en Europa? Por supuesto que no. Las principales componentes se fabrican en Estados Unidos. Entonces, ¿quién será el más beneficiado? Pues el complejo militar de Estados Unidos, no el de Europa. Porque las mismas empresas europeas ya tienen en Estados Unidos su sede. O sea que es Estados Unidos, no es Europa. Increíble. Pero bueno, ahora vamos a la información de los ataques devastadores por parte de Rusia, ¿ok? Allá en Kursk, en los últimos 2 días, Kursk, 2 días, Ministerio de Defensa de Rusia, en los últimos días, allá en Kursk, el ejército ucraniano ha perdido a más de 1.300 soldados. 1.300 en 2 días. Allá en Sausa, hablo justamente en Kursk, están totalmente cercados, aparentemente entre 4.500 y 5.000 soldados ucranianos que están intentando huir de Sausa, de esa región. Y como ya están, el gobierno de Rusia ha pedido justamente que se rindan o morirán si no lo hacen. Pero ahora que están intentando huir de la región a través de la región de Sausa para llegar justamente a Sumy, inmediatamente el ejército de Ucrania está matando a sus propios soldados. Sus propios soldados que quieren huir
del frente ante esta arremetida que viene de los 4 costados por parte de Rusia. Están cercados. Y ahora que intentan huir, los están acribillando el mismo ejército ucraniano, matando a su ejército. Esto es Ucrania hoy, pero les hablaba de los ataques devastadores. Vamos aquí a una información verdaderamente devastadora. Mira, vamos aquí a lo de hoy, o vamos a lo de ayer, justamente ayer. Vamos a las mentiras del señor Emmanuel Macron, primero a lo que decía sobre referente a Rusia. Ok, vamos aquí a la respuesta que le dan. El Kremlin destapa las mentiras de Francia. Francia, igual que otros países, no cumplió con sus garantías. No fue eso una mentira, fue una verdadera mentira. Francia mintió en relación con la implementación de los acuerdos de Minsk y las garantías para el futuro político del expresidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Hubo muchas mentiras por parte de Francia. Nosotros recordamos la declaración del expresidente francés Francois Hollande, cuando dijo que en realidad nadie tomó en serio los acuerdos de Minsk. Fue Francia, explicó el vocero, agregando que en el año 2014 la Cancillería francesa firmó un documento de garantías que garantizaban el entonces legítimo presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, su futuro político de facto, y después de eso ocurrió el golpe de Estado, destacó. Es decir, Francia, igual que otros países, no cumplió con sus garantías. ¿No fue eso una mentira? ¿No fue acaso eso una mentira? Fue una verdadera mentira, y el señor Macron no mencionó nada sobre esto, afirmó Peskov. Totalmente de acuerdo. En respuesta a los comentarios del mandatario francés, en que acusó a Moscú de violar los acuerdos de Minsk, cuyo objetivo era poner fin al conflicto armado en Ucrania, el señor Emmanuel Macron dio un discurso bélico. Dirigiéndose a la nación, Emmanuel Macron declaró este miércoles que decidió abrir un debate estratégico sobre la protección de sus aliados mediante la fuerza de disuasión de Francia. Afirmó que el país tiene el estatus especial en la defensa de la región, y ya que cuenta con el ejército más eficaz de Europa y capacidades disuasorias nucleares, y quiere crear un paraguas nuclear. Y el señor Donald Tusk habló justamente del primer ministro de Polonia, quiere comprar armas nucleares, ya sea a Francia, a Inglaterra o a Estados Unidos, supuestamente ante la agresión rusa. A ver, paraguas nuclear, compra de armas nucleares. ¿Ustedes creen que Rusia va a dejar esto sin respuesta? En caso de que cometiera la locura el señor Donald Tusk de Polonia o el señor Emmanuel Macron de crear un paraguas nuclear en territorio europeo, ¿alguien cree en su sano juicio que Rusia va a permitir que Alemania pueda crear, tener o comprar armas nucleares? Porque las que tiene allá en Alemania las maneja Estados Unidos, no las maneja Alemania. Y que con el nuevo rearme de toda Europa, de estos 800,000 millones de dólares que habla la señora Ursula von der Leyen, la señora Kaja Kallas y el señor, obviamente, Mark Rutte, ¿usted alguien cree en su sano juicio que Rusia va a permitir que Alemania se convierta nuevamente en el ejército más poderoso de Europa y que tenga armas nucleares? Cuando fueron responsables Alemania y Italia, responsables de la Primera Guerra Mundial, y luego Alemania y el mismo Italia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, dos naciones belicistas, especialmente Alemania, que casi conquistó toda Europa. El señor Adolfo Hitler ahora va a convertirse otra vez en una potencia militar. Si hasta 1980 tenía prohibido rearmarse Alemania, es hasta que vinieron la locura estadounidense y europea de que, bueno, ya no importa si Alemania se rearma y se convierte en otra amenaza. Lo importante es que si va a luchar en contra de Rusia, nuevamente hay que permitirle que se rearme. Bueno, están locos en Europa. Totalmente locos. Locos. Nuevamente, entonces, si Alemania se rearma, como estos señores quieren, entonces sí habrá un verdadero problema allá en Europa. Pero vamos a otro punto importante cuando les hablo yo de este paraguas nuclear, del cual se está debatiendo ya, o en el cual hay un debate ya abierto en Europa.
el rearmamento de Europa, que al final únicamente beneficiará a Estados Unidos. Y yo les he dicho, ¿para qué lo quiere Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos cortó completamente su apoyo y ayuda militar a Ucrania? Porque va a empujar a Europa, a que sea Europa la que pague, no solamente la deuda, sino que compre las armas a Estados Unidos y las transfiera a Ucrania y que luche en contra de Rusia, como les dijo su servidor. Y ahora vamos a lo del rearme. Vamos a otro punto importante, ¿ok? Ahora vamos a lo que está haciendo Rusia. Ya les hablé de Kursk, de cómo en 2 días perdieron a más de 1.300 soldados. En 2 días. Y 4.500 están totalmente rodeados. Y ahora los que están intentando ir están siendo masacrados por el mismo ejército ucraniano. Y ahora vamos a otra noticia importante. Vamos aquí a lo que tiene temblando a la Organización del Atlántico Norte y a Europa. Rusia elimina mercenarios extranjeros en Ucrania. Y esto fue ayer, que lanzó un ataque devastador y sin precedentes justamente a la diferente infraestructura militar de Ucrania, incluyendo aeródromos, depósitos de armas, depósitos de combustible, y atacó uno de los depósitos de gas más, bueno, no el más grande, pero de los más importantes de reservas de gas que tiene Ucrania, que transfiere a Europa. Uno de los más importantes. Ok, no el más importante, únicamente queda uno. Y el ataque fue tan devastador que, según las informaciones, el aire se sentía caliente y parecía que estaba ardiendo el suelo. Hubo un temblor de 2.3 grados después del ataque a ese depósito de gas, se puede decir que depósito de gas, sí, se puede decir que un depósito de gas que viene siendo como reservas de gas. Fue tan poderosa la explosión, tan poderosa, que hubo un temblor de 2.3 grados, ¿ok? En toda la región de Ucrania. 2.3. Ahora, si atacara el más importante y el más gigante, que me imagino que no lo va a hacer, ¿qué pasará con Ucrania? Un temblor de 4.5%. Y si lo hace, prácticamente Ucrania ya queda automáticamente destruida. Pero vamos a continuar ahora. ¿Por qué está tan desesperado Europa? ¿Y por qué busca transferir fuerzas de paz? Mira, Rusia elimina mercenarios extranjeros en Ucrania, en Kirov Rog. Esto fue ayer. Ahorita te traigo más información de hoy, ¿ok? Las Fuerzas Armadas de Rusia han atacado un destacamento de mercenarios extranjeros en carnicería, en cercanías a la ciudad ucraniana de Kirov Rog, ubicada en la región de Dnepropetrovsk, informa el Ministerio de Defensa de Rusia este jueves, sin precisar la nacionalidad o cantidad de combatientes eliminados. El bombardero alcanzó un hotel local el miércoles por la noche, o sea, para el jueves prácticamente, según el canal de Telegram Revonkor. Los mercenarios e instructores extranjeros de los países de la OTAN suelen alojarse en hoteles, y Kirov Rog se producen regularmente ataques contra instalaciones hoteleras empleadas como puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así también como de fuerzas extranjeras. Y dicen que no hay fuerzas extranjeras luchando, ¿ok? Cuando aquí estamos viendo que los están aplastando. Por su parte, otro reportero señaló que el ataque contra el hotel fue ejecutado con un sistema de misiles táctico operativo Iskander, y como consecuencia unos 28 mercenarios de nacionalidad francesa fueron eliminados. Aquí nomás hablamos de 28 de nacionalidad francesa. Había estadounidenses, había ingleses y por supuesto la mayoría era ucraniana. Mientras tanto, el líder del régimen de Kiev, Zelensky, comunicó en la mañana del jueves que un hotel en Kirov Rog fue blanco de un ataque, pero no dijo por qué fue blanco de un ataque. Como siempre, el señor tratando de decir, Rusia ataca infraestructura. Ahora vamos a otro, lo de hoy. En el ataque combinado de ayer, de este pasado viernes, el gobierno de Rusia, el Ministerio de Defensa de Rusia, informa que fueron atacados sistemas de defensa de origen estadounidense, depósitos de armas, así también fábricas de construcción de drones. Así también fueron atacados depósitos de combustible que son utilizados por el ejército ucraniano. En estas acciones se llevaron a cabo o se realizaron o fueron lanzados más de 90 drones kamikaze de origen ruso o Geranium. Así también más de 65 misiles, diferentes tipos de misiles combinados, como los Iskander, KH-55, KH-101, KH-165 y otro tipo de municiones, incluyendo algunos hipersónicos. Todos los objetivos
fueron alcanzados. Así lo anuncia de este pasado viernes. Ahora vamos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este sábado que las Fuerzas Armadas del país lanzaron un ataque contra Ucrania alcanzando infraestructura energética que aseguraba el trabajo del complejo militar industrial del régimen de Kiev. Entre otros blancos impactados figuran aeródromos militares, lugares donde se almacenan y preparan para el uso de drones de ataque. Además, el ataque golpeó acumulación de efectivos y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 148 distritos. O sea, ya me imagino que este ataque de hoy, de este sábado, también fue con, docenas de aviones no tripulados. Y por supuesto, no especifica exactamente cómo fueron utilizadas ni qué cantidad de armas. Pero se precisa que los ataques fueron efectuados mediante la aviación, vehículos aéreos no tripulados de ataque y fuerzas de misiles y artillería. La cartera también informó que en un solo día el sistema de defensa aérea de Rusia derribaron 5 bombas aéreas Yadam de origen estadounidense con proyectiles HIMARS de fabricación estadounidense y 178 vehículos aéreos no tripulados. O sea, esto fue lo que derribó Rusia también por parte de un ataque que realizara el gobierno ucraniano. Ahora vamos a otra información importante. Vamos aquí. Yo les hablaba justamente de cómo Europa, o bueno, digamos que Francia, representantes de Trump mantienen conversaciones con el principal rival de Zelensky. Hablo con Valery Zaluzny, que me imagino yo que pertenece obviamente a Inglaterra. Rusia trajo gran cantidad de dinero a Siria, pero ahorita te hablo sobre Siria. Francia seguirá compartiendo información con Ucrania a prohibición estadounidense. Vamos a esta información. Vamos a ver aquí qué nos dice esta información. Bueno, ya te di los puntos más importantes. Zaharova respondió con dureza a las amenazas de Neispapa de atacar el puente de Kerch. Las tropas rusas estrechan el cerco en torno a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, que es en Sousa. Lo que te acabo de decir, que murieron demasiadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían abandonar la región de Kursk en 2 semanas, totalmente ya en 2 semanas. Las tropas rusas utilizaron un gasoducto para la ofensiva encubierta cerca de Sousa. Esta región, según las informaciones que tengo, es que es un gigantesco gasoducto por el cual entraron las fuerzas rusas. O sea, hablo de, es un pasadizo prácticamente. Llegaron las fuerzas rusas, no pudieron ser atacadas porque no sabían de dónde salieron las fuerzas rusas. Llegando a través de este gasoducto, oleoducto, lo cerraron y entraron por esa región a través de la tubería, y cuando ya se dieron cuenta los soldados ucranianos, pues ya prácticamente los tenían cercados. O sea, Rusia está siendo un maestro en el arte de cómo ganar la guerra. Los misiles Iskander rusos destruyeron un sistema de misiles de lanzacohetes múltiples HIMARS de origen estadounidense. Estados Unidos pone fin a la planificación de ejercicios de la OTAN en Europa. El fin del apoyo de inteligencia estadounidense provocan pérdidas a gran escala para las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Casi nada, ¿no? De lo que decía, de más 2.500 en 2 días. En 2 días. Pero ahora vamos aquí ya a lo último. Las fuerzas, el señor Donald Tusk, que quiere comprar armas, que quieren enviar personal, ya en estas acciones están empleando aviones de combate Typhoon de origen francés. Están los F-16. Ahora, Francia está debatiendo justamente cómo construir un paraguas nuclear, supuestamente en contra de Rusia. Yo lo que miro, así muy en lo personal, lo he dicho una y otra vez, es que Europa sí va a la guerra. Y ya les dije por qué Donald Trump se está saliendo. Porque en realidad el ganador es Estados Unidos. Porque en realidad está presionando a Ucrania para que Ucrania firme el tratado de tierras o el tratado de minerales, infraestructura más importante, o la entrega de Ucrania, lo que quede de Ucrania, a Estados Unidos, a Europa. Europa quiere su parte, pero Estados Unidos juega muy bien. Yo me salgo, limpio la imagen, pero empuja a Europa a que vaya a la guerra.
Y ahora, no soy yo el que va a transferir las armas, sino se las voy a vender a los europeos y los europeos se las van a transferir a Ucrania. Y el personal, supuestamente de paz que manden, obligará a Rusia a un enfrentamiento con Europa, al participar directamente en el conflicto. Mire, Europa ya abrió las puertas a los caballos del apocalipsis. Yo lo dije con antelación, con anticipación. La OTAN está muerta, porque el artículo 5 ya no va a aplicar. O sea, ya lo van a tomar de manera independiente. Pero el señor Emmanuel Macron, junto con el señor Starmer, justamente que visitaron Estados Unidos, tenía como intención una cosa. Ellos van a continuar y sí van a transferir personal supuestamente de paz al frente, ¿ok? Aún antes de que se alcance algún acuerdo, del cual no se va a alcanzar, ya les dije por qué. Porque tan pronto se reúnan allá en Riad la delegación de Estados Unidos y la de Ucrania, y que le firmen la entrega del territorio ucraniano a Donald Trump va a continuar el apoyo económico y militar, obviamente, a Ucrania. De una manera con un perfil bajo. Pero va a empujar a Europa a que sea la que se encargue de Ucrania en el conflicto, directamente en el conflicto, ¿ok? Él va a ganar con las tierras, pero ustedes van a luchar con Rusia después de Ucrania, como les he dicho a su servidor, hasta el último ucraniano y luego hasta el último europeo. Y cuando el señor Emmanuel Macron y el señor Starmer vienen a Estados Unidos supuestamente para presentarle también una propuesta, y que ellos van a transferir supuestamente personal de paz, aunque saben perfectamente que es inaceptable para Rusia y que esto llevaría a un enfrentamiento directo de Europa con Rusia, no les importa. Porque el dinero que van a invertir, los 800,000 millones de dólares que quiere la señora Ursula von der Leyen, van a beneficiar al complejo militar de Estados Unidos. Entonces, aquí lo único que va a empujar a Europa a la guerra es Estados Unidos. Y les va a proveer las armas y les va a proveer lo que necesiten para que sigan luchando en contra de Rusia. Yo le he dicho una y otra vez, y así va a ser. Así va a ser, aunque digan, no, que Donald Trump tiene la intención. No tiene ninguna intención. Lo que está haciendo con sus acciones es presionar más a Europa para que le compre más a Estados Unidos, para que vaya directamente ellos a la guerra con Rusia. Muchos no lo quieren entender así, yo se los digo con responsabilidad, es así. Ellos van a la guerra, no Estados Unidos. Así es que Europa, quieran o no, nos guste o no, va directamente a la confrontación con Rusia. Y cuando se hablaba en el año, a ver, quiero que analices esto. En el año 2023, cuando se dieron cuenta que Rusia era demasiado fuerte, que la iban a destruir, que iban a acabar con su economía, que no tenía suficiente capacidad, que no tenía armas, no importa lo que digan, ya se dieron cuenta que Rusia es demasiado poderosa. Demasiado poderosa. Cuando empezaron a hablar, entonces, en el año 2023, de que se preparara Europa, y ahorita se va a rearmar, pero no con su complejo, sino el complejo militar de Estados Unidos. Pero cuando empezaron a hablar en el año 2023 de que se tenían que ir preparando, rearmando para un posible conflicto con Rusia en los próximos 5 años, a ver, cuando estábamos hablando del año 2023, en 5 años una guerra con Rusia, ¿en qué año estamos? 2025. Ya, hablaban de esto en el año 2023. 2024, 2025. Ya estamos en el 2025. 2026, 2027. Sería la confrontación con Rusia. 5 años, ¿no? 5 años. Y ahí ya sería 2027, 2028, serían los 5 años para un enfrentamiento con Rusia. Entonces, ¿qué esperamos de este conflicto en Ucrania? Que ahora empiecen a transferir personal militar, a hablar supuestamente, no, vamos a seguir transfiriendo armas a Ucrania, Europa, comprándose a Estados Unidos. Vamos a ir enviando más armas, más aviones de combate, todo lo que tengamos, y comprarle más a Estados Unidos para seguir alargando el conflicto, mientras que supuestamente nos vamos, obviamente, rearmando con estas fábricas o comprándole a Estados Unidos. Pero ya, en este contexto, es que para el año 2027 o 2028, los 5 años de los que hablaban, una confrontación con Rusia, vamos para allá. Entonces, la confrontación directa ya, así, pero brutal, sería entre el año 2027 y 2028. Una guerra total en Europa, por parte de Europa en contra de Rusia.
Pero yo les he dicho que este conflicto no se va a terminar. Aunque muchos digan no, que ya cuando ya Donald Trump firme este acuerdo va a cambiar o va a empezar a pedirle a Europa que baje el tono. No. En realidad de lo que se trata aquí, todo lo que está haciendo Donald Trump es justamente eso. Empujar a Europa a que sea Europa la que luche la guerra con Rusia. Y Rusia no va a permitir ni que Alemania, ni que Polonia o algunas naciones cercanas a su territorio tengan un arma nuclear. Si estos cometen el error de transferir ya sea Francia o Inglaterra o el mismo Estados Unidos, ya directamente de vender o transferir armas directamente al ejército o alemán o polaco, créamelo, ahí incendian al mundo inmediatamente, sea este año o el próximo año. Rusia no va a permitir eso bajo ninguna circunstancia, y mucho menos que Alemania se convierta nuevamente en una potencia militar, porque no solamente será una amenaza para Rusia, sino para todo el continente o toda Europa. Porque uno no entiende si entendieron del pasado, si aprendieron de la historia, porque siguen cometiendo la misma locura, la misma estupidez con las mismas naciones. Pero bueno, ¿qué quieres que yo te diga? Yo expongo el hecho, la noticia, te digo lo que hay detrás de la noticia, pero al final no soy yo, eres tú el que decide. Nos vemos a la próxima.